Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre el papel del CV en el proceso de admisiones y narrativa y lo que debes mencionar u omitir al escribirlo. El currículum vitae es, en cierto sentido, la columna vertebral de tu aplicación. Este le dará orden y coherencia a todos los elementos que componen tu portafolio de admisiones. Este documento está diseñado para que el comité de admisiones pueda conocer tu trayectoria profesional y académica en forma cronológica. ¿Cuándo y dónde realizaste tus estudios universitarios? ¿Qué prácticas profesionales realizaste? Si realizaste algún intercambio académico, los empleos profesionales que has tenido, qué habilidades y experiencia profesional distinguen tu perfil de otros candidatos y los logros que se pueden atribuir, entre otros. Para los fines de un posgrado académico, es crucial destacar que el CV ideal que presentarías ante el comité de admisiones es diferente al que presentarías para solicitar empleo, por lo que no es recomendable utilizar el mismo documento para ambas situaciones. A diferencia de un CV para un empleador, cuyos procesos solo requieren como primer paso este documento, en el caso de las admisiones, el CV no es un documento aislado. Esto ya que el comité tendrá otros requisitos como referencia, los cuales deben contar con un hilo conductor. Esto significa que no tienes que incluir todo en tu CV. Por ejemplo, si tu CV no tiene suficiente espacio para describir la empresa en la que trabajas, puedes pedirle a tu recomendador que lo haga en la carta de recomendación o tú puedes hacerlo en tus ensayos. Lo que busca el comité de admisiones en este documento son pistas sobre la relevancia de tu experiencia, las cualidades que te distinguen de otros candidatos con trabajos similares al tuyo, qué tan clara tienes tu dirección académica y profesional, la clase de alumno que serás, así como información adicional que demuestre que tienes las facultades de liderazgo, pasión, acción y enfoque del cual hablamos en episodios anteriores. Tu CV debe poder comunicar de manera clara cómo ha sido tu trayectoria y demostrar cuáles son las aptitudes que te han llevado a estar donde estás actualmente. Una forma de identificar si tus diferenciadores están lo suficientemente señalados en el CV es realizando el siguiente ejercicio. Toma tu CV y cambia tu nombre por el de cualquiera de tus colegas que tengan un puesto o responsabilidades semejantes a las tuyas. ¿Te parece que son intercambiables y se puede aplicar a cualquier persona? ¿O en cambio, no podrían pertenecer a otra persona porque son características y logros específicos de ti? ¿Hay algún logro específico que pudieras incorporar a la narrativa y que no esté presente o que necesite ser puntualizado? Al momento de escribir tu CV, debes considerar que el CV para un posible empleador puede incluir vocabulario más técnico, como abreviaciones de uso común en tu industria o el argot específico de tu trabajo. Pero para un CV como requisito de admisión al posgrado, no es recomendable, pues quienes leerán tu CV no necesariamente son expertos en tu sector y no están obligados a saber, por ejemplo, nomenclatura de una certificación particular o si un premio específico de tu área tiene mucho o poco prestigio. Además, acuérdate que tu CV va a ser leído por personas que vienen de otra cultura, de otro país. Entonces también hay cosas que probablemente si tú con que digas, por ejemplo, Ceneval, ya alguien que viene de México sabe que ese es el examen que presentas cuando terminas o empiezas la carrera universitaria, pero alguien que está fuera del contexto de México no entiende qué significa Ceneval. Tienes que por eso especificar a qué te refieres con ese tipo de términos. O cuando hagas acrónimos también. También es importante que aproveches el CV para describir de manera concisa las organizaciones en donde has trabajado, así como las condiciones específicas de los sitios en los que has trabajado. En caso que la empresa no cuente con reconocimiento global, pero es líder en la industria local o regional, lo debes de mencionar. Hay veces lo mismo que los acrónimos, hay veces que también la empresa es muy reconocida, tú la conoces, está dentro de tu país, tipo como Falabella o el Palacio de Hierro o Soriana, que son empresas reconocidas dentro de tu propio país o incluso a veces de manera regional, pero que fuera de la región no las van a conocer. Alguien que esté en Inglaterra, alguien que esté en Canadá, Estados Unidos, no las va a reconocer. Entonces tú tienes que también dar contexto de qué tan importante es esa empresa dentro del contexto en el que tú laboras y tu mercado laboral. Una manera clara y evidente de mostrar tus resultados o logros es también cuantificándolos. Y es buena idea hacerlo en todos aquellos casos en los que puedas hacer, sobre todo
si tú estás postulando a programas que son cuantitativos, por ejemplo, un MBA, una maestría en políticas públicas, en administración pública. Hay veces que parece difícil poder cuantificar un logro. Por ejemplo, si tú trabajas en ciertas áreas que como marketing, parece difícil que cómo cuantifico lo que hago. Pero esto es bien importante que lo puedas lograr hacer, porque al final de cuentas ellos van a estar esperando que tus logros estén cuantificados, que tú puedas hablar. Y finalmente, si estás postulando un programa que cuantifica acciones, es importante y natural que desde el momento en que tú estés postulando, tú seas capaz de cuantificar también tus resultados. Entonces, una buena forma de hacerlo es tomar en cuenta también el contexto y no caer en generalidades. Y cuando hablamos de cuantificar, no nada más significa un número o una estadística, eso no dice nada. Si yo digo algo como a través de mi trabajo, implementando ciertas estrategias, se logró reducir el costo en, no sé, 200 millones, pues eso no significa mucho. Incluso no es lo mismo millones en Colombia, en pesos colombianos que en pesos mexicanos, soles es otra cosa. Entonces realmente ahí no estoy dando gran información. Incluso si yo traduzco ese número a dólares, puede parecer un número muy pequeño o muy grande. Realmente no tengo forma de yo desde fuera saber si la reducción o el incremento a través de tus acciones de $200,000 es mucho o es poco. Lo tienes que poner en función de porcentajes o incluso pensando en qué tanto esa reducción o ese incremento o esa cuenta que tú trajiste significó de porcentajes de venta de la empresa, por ejemplo. O si fue la cartera que tú manejas es la cartera más importante de esa empresa o eso está permitiendo que se abra una nueva línea de negocios. Eso es lo que da contexto a los números. Cuantificar un resultado no solo significa poner un número, significa más bien darle un contexto e incluso ponerlo en función de porcentajes o de cómo eso generó un resultado mejor. En fin, pero sí tienes que pensar en cuantificarlo. Otra manera de contextualizar es hacer una reflexión para analizar hasta qué punto un resultado puede ser atribuible a ti. Es decir, es más realista y honesto no solo enumerar los grandes logros de tu empresa, que difícilmente se pueden atribuir directamente a una persona, sino identificar y enumerar las acciones puntuales que sí realizaste y que contribuyeron a esos logros. Para esto debes poner especial atención en los procesos y estrategias que ya hayas implementado en algún puesto, incluso cuando ya no se encuentre en tu cargo actual. Por ejemplo, si tú cuantificas y dices, bueno, gracias a mi trabajo se consiguió una cuenta de $2 millones, la pregunta que generas es, pues, ¿por qué lo quieren dejar ir? Si esta persona genera un resultado de $2 millones con solo estar ahí, ¿por qué la empresa quiere que se vaya? ¿Por qué lo quiere dejar irse a estudiar fuera? ¿Y por qué no le está pagando la empresa el MBA? Entonces tienes que ser cauteloso también en no exagerar también en tus logros y en poder ser muy realista en decir, esta contribución si no se hubiera podido lograr si no hubiera estado yo ahí. La otra es que también lo puedes pensar en función de, para entender esta parte de estos logros y cómo cuantificarlos y cómo poder enumerarlos y ver dónde está realmente tu contribución. Piensa que si estamos hablando de la descripción de tu puesto, si es una responsabilidad, si es algo que alguien te asignó como parte de tus responsabilidades, esa asignación hubiera caído en ti o hubiera caído en otra persona, porque otra persona lo hubiera hecho. Tienes que asumir que la otra persona va a ser igual de capaz que tú. Entonces, que también lo va a hacer bien. Pero puedes encontrar ciertas cosas únicas, contribuciones únicas que tú sí hiciste distinto. Te dieron una dirección, te dieron que queremos hacer esto o esta va a ser tu responsabilidad o tú vas a manejar esta cartera de clientes o tú vas a trabajar en el lanzamiento de este producto, pero ¿dónde estuvo esa contribución que si no hubieras estado tú en ese momento haciendo, los resultados no hubieran sido iguales? Eso es parte de tus resultados, eso es parte del logro y eso es de las cosas que tendrás que estar explicando y poniendo dentro de la descripción de esos resultados en tu CV. Claro que lo vas a hacer de manera muy concreta, muy específica. Acuérdate que al final de cuentas el CV es parte de varios documentos que vas a entregar. Entonces, a lo mejor en el CV, en 1 o 2 oraciones vas a decir este resultado y ese resultado va a venir explicado, contextualizado, con mucho más información dentro de la recomendación de tu recomendador. Entonces, el hecho de que tú lo puedas identificar y
poner y plasmar en tu CV, te ayuda también a pensar qué cosa le tienes que decir a tu recomendador que debería de estar explicando y contextualizando en su carta. O a lo mejor es algo que tú vas a poder explicar y ahondar más en tu ensayo de admisiones. No lo veas como un documento autocontenido. Acuérdate que hay una conversación entre todos los elementos, pero sí véelo como el punto de partida para iniciar esas conversaciones. Si decides hablar de una habilidad o habilidades que has adquirido en los últimos trabajos que te ayudarán en el futuro para lo que quieres hacer después, debes probar con ejemplos concretos dónde y cómo has desarrollado y puesto en práctica esta habilidad. Esto es algo muy importante y relevante, sobre todo si tu plan es hacer una transición de carrera con el posgrado. Tú tienes que poder probar que esa transición va a pasar. No solo que es un deseo, sino que es un objetivo. Y para eso tienes que demostrar cómo las habilidades anteriores que has ido desarrollando a través de tu carrera son habilidades transferibles que te van a ayudar a poder hacer esa transición y hacerla exitosamente. Y no nada más hacer la transición exitosamente, que eso finalmente lo que significa es conseguir un trabajo, sino que vas a ser muy bueno en tu trabajo, que les estás dando razones a un reclutador para que te contrate. Una forma en la que puedes pensar en estas habilidades transferibles es que piensa no tanto en el posgrado, piensa en tu trabajo después del posgrado, sobre todo si quieres hacer transiciones de carrera. Imagínate que estás frente al reclutador y el reclutador va a tenerte a ti y va a tener a otras 10 personas que también están buscando el mismo puesto. Todos van a tener el mismo posgrado que tú, porque imagínate que ese reclutador fue directamente y a propósito a reclutar a tu empresa. ¿Qué cosas le puedes decir tú que tienes que te harían bueno en ese trabajo? Esas cosas que le dices y esas experiencias y esas habilidades son las que debes de estar, son las habilidades transferibles que has llevado y has adquirido en todos los trabajos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser consultor, tendrías que estar, y no eres consultor hoy en día y quieres justo el posgrado para hacer esa transición, piensa qué cosas tienes y has hecho en tus trabajos anteriores que te ayudan a tener un buen desempeño como consultor. Eso es parte de la narrativa de admisiones, es algo que hemos platicado en otros episodios, pero en el CV tienes que poderlo poner de una manera muy clara, muy simple, a través de los logros que has tenido y has ido consiguiendo a lo largo de tu trayectoria profesional. De manera que si yo reviso tu CV y quiero ver un historial de cómo has adquirido esas habilidades, las puedo encontrar a través de tus funciones, tus responsabilidades y dónde has tenido un impacto en tu trabajo. En Escolástica, cuando trabajamos el CV con nuestros estudiantes del programa Escolástica 360, solemos preguntarles por sus pasatiempos, pues como lo mencionamos en el episodio 5, el comité de admisiones quiere que consigas grandes amigos en el posgrado, por lo que la parte personal también es importante porque permite ver cómo es tu personalidad y tu historia, y cómo ésta se une y combina con las historias y las personalidades de las otras personas que aceptan. Esto es importante porque a diferencia de un CV para un trabajo, en un CV de un trabajo quieren saber si vas a poder hacer ese trabajo. O sea, si tienes la capacidad técnica, si tienes experiencia en ese tema. Eso es lo que quiere ver un reclutador cuando elige a alguien a través de su CV para un empleo. En el caso de un CV para un posgrado, ellos están aceptando una persona y esta persona no va a estar haciendo un trabajo, o sea, va a estar estudiando, va a estar aprendiendo, va a estar formando parte de una comunidad, va a estar contribuyendo a esa comunidad. Entonces realmente no les interesa tanto qué tan, obviamente les interesa qué tan bueno eres en tu trabajo, pero no te van a poner a hacer esas funciones. Vas a hacer otras cosas, vas a estar conviviendo con personas incluso que hacen cosas diferentes a ti. Entonces, por eso es que la parte de los pasatiempos, de los extracurriculares, de los voluntariados, forma una parte integral del CV porque ayuda a verte de una manera más holística. Permite al comité de admisiones entender en qué otras cosas ocupas tu tiempo, cuáles son tus pasatiempos, cuáles son tus extracurriculares. Hay que tener cuidado con esta parte porque muchas veces, y sobre todo para personas que están muy comprometidas con su trabajo, que son muy buenos en su trabajo y sobre todo en Latinoamérica tampoco hay tantas oportunidades para hacer un voluntariado a menos que realmente lo quieras hacer. O sea, es difícil encontrar esas opciones. También hay menos formas de generar como pasatiempos, menos comunidades en las que puedes formar parte. Entonces, al final, hay quienes no tienen mucho de esto, ¿no? Mucho de qué hablar de esto. Si este es tu caso, pues bueno, hay que ver cómo se van a notar esas habilidades de liderazgo y demás en otras partes de tu aplicación. O sea, todos los perfiles son diferentes. Pero, y si sí lo tienes, pero
pero no es muy reciente, o sea, no es algo que estés haciendo ahora, pues también hay que evaluar si vale la pena ponerlo o no. Porque si pones algo de hace 5 años, un voluntariado, una actividad extracurricular que hacías hace 5 años, lo único que estás demostrando es que hoy en día no tienes nada, no has hecho nada de eso. Entonces se genera más esa impresión que ayudarte. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de los voluntariados, los extracurriculares, pero obviamente sí es una parte importante y finalmente por el tema de que el comité de admisiones no está evaluando un empleado para un trabajo, está evaluando una persona que va a ser un estudiante y que va a ser un exalumno de su programa. Si vas a incluir pasatiempos dentro de tu CV, hay que tener también cuidado porque hay veces que quedan muy aislados. Acuérdate que el CV es un documento generalmente que va a venir apoyado con el resto de los documentos de tu postulación. Entonces, poner cosas como me gusta ver películas y leer libros y viajar puede quedar como un poco fuera de contexto o realmente no atribuir nada a fortalezas. Acuérdate que todo lo que utilizas y pones en tu aplicación no debes de perder de vista que con eso te van a evaluar y van a decidir si te aceptan o no. Muchas veces, y eso pasa incluso en los ensayos, ¿no? Pero muchas veces sin querer, como las preguntas de los ensayos, por ejemplo, son muy personales, sueles poner cosas que a lo mejor hablan mucho de ti, pero no le dan al comité de admisiones información para decidir que te tienen que aceptar a ti sobre los otros 10 que quieren aplicar o que están postulando su programa. Lo mismo pasa con los pasatiempos en el CV. El espacio del CV es muy limitado, entonces tienes que priorizar mucho la información que incluyes. Hay veces que algunos programas te dan solamente una hoja, algunos te dan, a lo mejor no te ponen la extensión de una hoja, a veces es de 2 hojas o a veces no hay un límite, pero también debes de considerar que no conviene escribir un CV demasiado largo. Tienes que tener buena capacidad de síntesis para resumirlo. Incluso eso es parte de lo que van a evaluar, qué tan bueno eres teniendo esa capacidad de síntesis. Al final del día tienes que escoger muy bien lo que incluyes. Entonces, poner pasatiempos como me gusta viajar o me gusta leer o me gusta ver películas, pues de hecho, pues a quién no. Entonces, realmente no están dando una información clave de ti. A veces, incluso, te diría que hay veces que, por ejemplo, poner algo como me gusta viajar, si tus viajes han estado conectados a tus intereses, o sea, por ejemplo, hay quienes a través de sus viajes a lo mejor han sido muy estratégicos y muy enfocados con mucha dirección para decidir dónde viajan. Por ejemplo, tenemos en Escolástica una candidata que se ha dedicado a conocer todos los estados de México y en los estados busca ir a ciertas comunidades para entender más sobre el tema de la diversidad del país, pero también para trabajar en voluntariados cuando ha ido a esos lugares en zonas marginadas del país. Entonces, en ese sentido, tiene sentido que lo pongan, ¿no? Y hay veces que las mismas postulaciones incluyen dentro de sus aplicaciones preguntas que hablan sobre esos temas. Por ejemplo, hay aplicaciones donde te preguntan como dinos con qué libro o con qué canción o con qué película te identificas. Y entonces ahí es donde puedes hablar más sobre tu interés en los libros y cierto tipo de libros y un libro en específico que te impactó. Entonces, ahí es una forma donde puedes ahondar sobre ese pasatiempo, pero enfocado a un libro que también tenga que ver con el resto de tu narrativa. O hay veces que te preguntan como dinos 3 cosas divertidas de ti. Y muchas veces es ahí donde puedes hablar de esos pasatiempos, pero los contextualizas en cómo esos pasatiempos te hacen ser quien eres. O hay veces que te preguntan como dinos 14 cosas sorprendentes o 25 hechos que sean como random de ti. Y entonces ahí es donde incluyes más información de estos pasatiempos y los puedes eliminar completamente de tu CV. Lo principal es no ver el CV como el único lugar donde tienes que decir todo y como un documento de autocontenido. Tener cuidado con los pasatiempos, que sean pasatiempos que realmente abonen al resto de tu candidatura y si no, pues tampoco sentirse obligado a incluirlos ahí. Va a haber otros lugares dentro de la aplicación donde vas a poder también hablar de ti como persona e incluso hay veces que así hacen la pregunta, ¿no? Dinos algo que nos ayude a conocerte mejor. Antes de hablar de algunos errores comunes, es importante que
también tomes en cuenta que cada universidad también puede tener requisitos específicos para el CV. Incluso algunos programas no te piden un CV, lo que te piden es que incluyas tu información dentro de su plataforma, en donde vas a ir generando un CV, pero a través de un template que ellos te dan directamente en la plataforma, en donde te ponen muy específico con un límite de palabras lo que debes de incluir. Al final, de lo que estamos hablando son de esos conceptos de tu historial académico y tu historial profesional que debes de incluir, ya sea en un CV como tal que te van a pedir o dentro de estos lugares. Hay veces que las universidades incluso te piden que incluyas como datos de contacto y en otros no te dicen nada. Entonces, si no te dicen nada de los datos de contacto, pues igual y puedes solamente dejar tu nombre e incluir toda la otra información para que puedas escribir todo lo que necesitas en una hoja, porque al final de cuentas ese CV va a estar dentro de tu plataforma, va a estar dentro de tu portafolio de admisiones y obviamente va a haber otro lugar donde están tu teléfono y tu email y tu dirección. No lo tienes que poner aquí, pero sí hay algunos programas que sí lo piden. Entonces ese tipo de cosas es mejor revisar directamente como las especificaciones que pide la universidad y el programa. Hay programas que son muy académicos en donde es importante, incluso los CVs suelen de ser de varias páginas, de 2, 3 páginas, incluso por ejemplo los doctores suelen tener CVs mucho más largos. Si tú tienes un perfil muy académico, pues conferencias, artículos publicados y demás que lo hacen mucho más largo. Y hay programas que, por ejemplo, son programas muy cuantitativos. Entonces es buena idea que dentro de tu CV también privilegies o estés seguro que algunos de tus logros, de tus resultados, de tus funciones, enfaticen la parte cuantitativa, el razonamiento cuantitativo que has tenido. Siempre en todos se debe de enfatizar o buscar aquellas experiencias, resultados que también hablen de liderazgo de tu parte, ¿no? Que puedan mostrar liderazgo. Acuérdate que el liderazgo no necesariamente está unido o no tiene por qué estar solamente unido a un puesto de autoridad, de superviso a tanto número de personas, sino en cómo has impulsado proyectos, cómo has hecho las cosas diferentes, cómo has logrado mover recursos, ya sea recursos humanos, recursos financieros, para conseguir y mejorar algo. Entonces eso es parte de lo que tienes que también asegurarte que tenga tu CV dentro de la información y los resultados y de cómo proyectas esos resultados y esas responsabilidades en un papel. Pero si hay algunos errores comunes de los que queremos también como tocar. Creo que el más importante es el de la fotografía. En Latinoamérica, muchos incluyen su fotografía dentro de su CV. Eso no se utiliza en otros países. Incluso puede llegar a ser, no nada más se ve extraño, sino incluso puede llegar a ser ofensivo, porque acuérdate que existen muchas políticas de no discriminación. Entonces, si tú pones tu foto, tú estás asumiendo que cómo te ves va a ser importante para el proceso para aceptarte o no a un programa, y eso les genera a ellos también una reacción en contra de, ¿no? Entonces, no pongas foto, nunca te la van a pedir. Para el CV no la debes de incluir. Entonces, eso es algo que puede, incluso quita espacio que necesites. Otras veces es que hay quienes hacen CVs con muchos colores, con los logos, con información como mis habilidades y ponen una lista de habilidades. Generalmente, por ejemplo, en una aplicación todo lo tienes que probar. Entonces, pues yo puedo poner una lista de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, soy bueno hablando en público, todas estas habilidades, y al menos que no las pruebe, no se convierte más que en una lista que realmente está quitando espacio de mi aplicación. Entonces, ese tipo de cosas no las pongas así. Si tú tienes una lista ya hecha de esas habilidades, revisa esa lista, únela a logros, únela a resultados y entonces pone resultado. Y eso es algo que debe permear el resto de tu aplicación, que debe estar en tus cartas de recomendación, en tu ensayo, pero no necesitas una lista de habilidades así como tal dentro de tu CV. Muchas veces tampoco necesitas tener como un inicio donde hablas un poco. Muchos CVs tienen de trabajo, tienen un párrafo al inicio donde da un overview de quién eres tú. Eso tampoco lo necesitas porque vas a tener ensayos de admisiones donde va a venir eso. Entonces eso es algo que si no te lo piden, no lo pongas para que tengas más espacio de escribir un CV bien. Otro de los grandes errores es, por ejemplo, tratar de
no sintetizar y tratar de escribir en una cuartilla todo lo que puedas. Y eso significa hacer la letra más pequeña y quitar los marcos normales que te pone el documento, que debes de guardar para cuando se imprime el documento, y poner la letra muy pequeña y sin espacio. Recuerda que no sabes quién va a leerlo y al final también puede ser que esa persona lo imprima y lo lea impreso. Entonces, un CV que se ve la letra súper pequeña y que trató de amontonar todo, es un CV en donde la impresión que das es que estás pensando en ti y cómo no tengo que sintetizar y luego todo apretado rápido, a estar pensando en la persona que esto lo está leyendo y lo incómodo que es leer algo con una letra pequeña. No sabes incluso si esa persona ya lleva 200 CVs leídos ese día y que cuando llegó el tuyo, le llegó de ese tamaño y lo único que vas a hacer es que le vas a caer mal y va a decir, y ya de entrada ya estás generando una mala impresión, porque al final son humanos y si llega algo así, puedes caerle mal por eso. Entonces, mantén un CV en donde sea visualmente agradable de leer, que sea fácil de leer, que visualmente sea fácil de leer. Quita los logos, quita los colores así muy fuertes, manténlo serio. También estás postulando a un programa académico. Es importante que la información que integres en tu CV esté actualizada y sea relevante. Otro error común, por ejemplo, es que hay quienes ponen en orden cronológico, pero empiezan con su primer trabajo. Primero ponen lo que hicieron en el 2015, 2016 y luego se van al trabajo más actual. Ponlo al revés. Primero debe de estar tu trabajo actual y vas y luego vas hacia atrás, hacia tu último trabajo. ¿Por qué? Porque lo que quieres que sea lo primero que lean es lo más relevante y es la posición que tienes ahora. Eso es lo más relevante. No que cuando fuiste intern o practicante hace 5 años. No, que lo primero que vean es lo que tienes ahora. Puedes empezar con tu experiencia académica o puedes irte al principio con la experiencia profesional. Eso también depende cómo lo quieres hacer o cómo lo pida la universidad, pero lo importante es que sí la parte profesional venga en orden cronológico con lo que estás lo más reciente al principio. No hay ninguna necesidad de especificar dónde hiciste tus estudios primarios o secundarios o de mencionar eventos que pasaron hace mucho tiempo. Lo que te decía hay que sintetizar. Entonces, no necesitas, si fuiste practicante y quieres solamente poner practicante de tal a tal fecha, eso está bien, no tienes que dar demasiados detalles de esos primeros trabajos. Los que más van a importar y donde más tienes que enfocarte a que estén muy bien son los más recientes. Si tienes experiencias como voluntariado en fechas recientes, puede ser un gran punto a tu favor y eso permite reforzar tu narrativa personal, pero lo que decía hace rato, no que sean de hace mucho tiempo porque entonces genera la impresión contraria, ¿no? Si es algo de hace mucho tiempo, lo único que vas a lograr generar es una impresión de que en este momento ya no estás haciendo algo. En cuanto a la relevancia de ciertas experiencias formativas, ya sea personales o profesionales, intenta ceñirte a aquellas por las que recibiste alguna acreditación. Por otra parte, cuando hables de tu experiencia profesional, no incluyas tus salarios ni tus datos bancarios. Hay veces que dentro de la plataforma sí te van a pedir salarios. Y esto es sobre todo para ver, los salarios en Latinoamérica obviamente no se comparan con los salarios en otros países y sobre todo si haces la conversión a dólares o a libras o a euros. Pero hay veces que lo piden como una forma de ver si ha habido una progresión también en tu carrera. Entonces, para eso lo van a usar. Pero no debes de incluir datos bancarios. Hay veces que piden salarios también para las becas o los financiamientos y el CV para una beca puede que sea un poco distinto del CV que estamos viendo ahora porque este es un CV para el posgrado, no para las becas o los financiamientos en sí. Otros errores comunes tienen que ver más con el formato. Hay veces que ya hablábamos de que se tenía que leer bien el CV, pero también hay veces que escribes tu CV y empiezas a corregirlo una y otra vez y sin querer se quedan diferentes tipos de letra o se quedan algunas palabras en mayúscula y otras no, o hay veces que en algunos pones puntos finales y en otros no, o hay veces que traen faltas de ortografía. Entonces, todo eso lo tienes que cuidar mucho. Asegúrate que el CV lo tienes leído una, otra y otra vez más para que no haya esos problemas. Si el CV lo vas a enviar a una universidad extranjera e incluyes acentos, por ejemplo, en muchas universidades, por ejemplo, su nombre tiene un acento tecnológico o México incluso lleva acento. Entonces, si tienes acentos, la recomendación es que envíes tu CV o lo subas en PDF para evitar que
cuando lo lean, si ellos en su computadora, si lo leen en computadora, no tienen el mismo formato que tú o no han bajado todos los acentos o la ñ o cosas así, que no les aparezca con símbolos extraños. Entonces, mejor ponlo en PDF para subirlo en PDF y que no haya ese problema. Pero sí, fíjate, por ejemplo, también las fechas, que las fechas realmente coincidan. Muchas veces me ha tocado ver, obviamente no las versiones que ya enviamos, pero primeras versiones en donde tienen confundidas las fechas y realmente no es la fecha correcta. Si hay, por ejemplo, también espacios en tu CV sin trabajo, pues a lo mejor si estuviste haciendo algo, entonces piensa en qué pudiste hacer haciendo, a lo mejor estuviste ayudándole a un amigo a lanzar su empresa, o a lo mejor estuviste haciendo trabajo pro bono. Entonces eso puede formar parte también de lo que dirías en ese espacio. Y si no hay nada, prepara tu CV también conscientemente que en la entrevista o en algún momento vas a tener que poder justificar o hablar de qué pasó y por qué hay ese espacio, ese vacío de trabajo en tu experiencia profesional. Hay veces que incluso las universidades lo ponen dentro de la aplicación, como dentro de la plataforma, que hables y expliques qué pasó en ese espacio de trabajo, ¿no? Para recapitular, en este episodio hablamos de que el CV es en cierto sentido la columna vertebral de tu aplicación, el cual ayudará a dar orden y coherencia a todos los elementos que componen tu portafolio de admisiones y permitirá conocer tu trayectoria cronológicamente. Es un documento que incluso el comité de admisiones o la persona que está revisando tu aplicación puede estarlo leyendo una y otra vez. Está viendo tu ensayo, tiene una duda, regresa a tu CV para ubicarlo en el tiempo, regresa a tu ensayo, luego ver tu carta de recomendación, regresa a tu CV para hablar de cuándo está hablando tu recomendador de que hiciste tal o cual cosa, regresa a tu carta de recomendación. Entonces es algo que funciona para unir toda la aplicación, para darle contexto, para situar en el tiempo al lector de todos los documentos que le estás entregando. Asimismo, mencionamos que con este documento, el comité de admisiones busca pistas sobre la relevancia de tu experiencia, las cualidades que te distinguen de otros candidatos, qué tan clara tienes tu dirección académica y profesional e información que demuestre que tienes las facultades de liderazgo, pasión, acción y enfoque. Por último, mencionamos las cosas que debes destacar en tu CV y aquellas que vale la pena omitir, así como algunos errores frecuentes que puedes llegar a cometer cuando escribes y trabajas en este documento. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.